Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este acto del 5º aniversario de CNN Plus, que hemos convertido el 5º aniversario en un debate profesional con el título genérico de ¿A dónde van los informativos de televisión? Voy a explicar un poco por qué hacemos esto. Hemos llegado a este primer lustro, pensábamos, bueno, siempre se puede resolver un aniversario de estos pues con un acto social, invitar a la gente que ha pasado por el canal, hacer una copa, y preferimos, eso ya lo hicimos el día que lanzamos el canal, y nos ha parecido interesante aprovechar esta ocasión para pensar en voz alta sobre la profesión y concretamente hoy sobre los informativos de televisión, sobre el medio de televisión y sobre los informativos, no sobre la televisión en general, sino sobre los informativos de televisión. No es frecuente que nos reunamos mucho los profesionales para vernos a nosotros mismos, para hablar de nosotros mismos. Se suele hacer siempre esto en el verano, al final de la primavera, las universidades de verano empiezan a hacer seminarios sobre la profesión y bueno, se concentra todo eso mucho en el verano, pero bueno, en el curso no solemos tener mucho tiempo para esto y nos ha parecido, desde CNN Plus, me pareció interesante aprovechar este aniversario para pensar sobre nosotros. En las televisiones hacemos programas, debates, hablamos de la realidad social, hablamos mucho de los políticos, pero no hablamos de nosotros mismos, lo cual está bien, no tenemos que hablar de nosotros mismos en la pantalla, pero esto sí que era una buena ocasión, yo creo, para plantear esta mesa redonda. Entonces, un poco como precisión inicial, a mí me gustaría decir algunas cuantas cosas, tratar de suscitar algunas preguntas para pasar luego al debate. La televisión es el medio informativo dominante, eso está clarísimo. Es el medio informativo dominante, pero al mismo tiempo es el medio más denostado. O sea, la televisión es un medio que llega a las masas y por eso precisamente es un medio tremendamente denostado. Yo que vengo de la prensa escrita, creo que ya llevo en la televisión 7 años, me doy cuenta que la inteligencia, entre comillas, o sea, los analistas, todos los intelectuales en este país y en todos los países, probablemente en nuestro entorno, tienen una relación muy crítica con la televisión en general. O sea, desde la prensa escrita la televisión se ve como un medio, pues un medio efectista, un medio emocional, un medio impactante, pero que es un medio que se considera de alguna manera como de segundo nivel para informar, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, la televisión es el medio que llega a las masas. Entonces, en este país estamos a punto de iniciar, estamos ya en elecciones generales. Los españoles, pero no solo los españoles, los franceses, los alemanes y los belgas y los ingleses se informan por la televisión, o sea que esta es la contradicción. En España esto es muy evidente. Las últimas estadísticas que hemos podido ver y manejar hablan de que el 50% de la población recibe la información a través de la televisión. El segundo medio por el cual los ciudadanos se informan es la radio y en tercer lugar está la prensa escrita. O sea, esto es muy interesante. Por lo tanto, tiene mucho sentido hablar de la información en televisión porque es muy determinante. Entonces, venimos de un año 2003 donde ha habido un gran acontecimiento mundial que nos ha afectado a todos y que todavía nos está afectando, que es la guerra de Irak. Ha sido un gran acontecimiento televisivo, todos hemos cubierto la guerra se ha visto por la televisión, el impacto de la guerra, la imagen de la guerra se ha fijado por la televisión, hemos hecho todos un enorme esfuerzo en la cobertura, se han inventado formatos, han nacido el término empotrados para cubrir la guerra, ha habido una enorme brecha en la opinión pública española sobre la guerra, ha habido una guerra internacional, una guerra nacional, aún continúa el tema de Irak. Pocas veces en los últimos años hemos tenido en las manos un acontecimiento tan polémico y tan importante para la televisión como la guerra.
Estamos ante la prueba, lo decía antes, momentos antes, estamos ante una prueba inmediata que son las elecciones del 14M. Entonces, la imagen de los candidatos va a quedar fijada por la televisión, eso no le cabe a nadie ninguna duda. Las ideas fuerza de sus programas van a ser también transmitidas por la televisión. Asistimos a un creciente intervencionismo de los medios, de los poderes públicos, de todos los gobiernos fundamentalmente, no solo el gobierno nacional, de los gobiernos también locales, por intentar estar en televisión, utilizar la televisión en su propio beneficio. Por lo tanto, es uno de los problemas que tenemos, es que, sobre todo en época electoral, si vamos a ser capaces de sacudirnos de alguna manera ese intento de que nos metan sus mensajes los políticos, o vamos a actuar simplemente como correas de transmisión de los mítines de la noche, o vamos a ser capaces de separarnos un poco y de crear nuestra propia agenda. Este es un problema que creo que tenemos encima de la mesa, el problema del creciente intervencionismo de los medios públicos que intentan utilizar a las televisiones para quedar mejor y para lanzar sus mensajes. Podemos hacer algo más que fijar a la imagen de Zapatero y de Rajoy y no convertir esto en una carrera de caballos. Podemos aportar algún tipo de debate y de reflexión a este proceso electoral. Estamos en condiciones de hacerlo. Tenemos capacidad y salvaguardas dentro de nuestras redacciones para establecer nuestras propias agendas. Bueno, esto es un tema que quería poner encima de la mesa esta mañana. Podemos hablar de muchas cosas, de luego de lo que vosotros queráis. En la invitación de esta convocatoria habíamos hablado de que a dónde está derivando el modelo informativo, si realmente estamos intentando llenar la información de otros contenidos de entretenimiento que están desvirtuando el modelo informativo. Se habla mucho del infoentretenimiento, estamos cayendo en el infoentretenimiento, estamos dejando de lado la información. Tenemos capacidad para explicar los porqués de las noticias, hacemos un esfuerzo por hacerlo o nos damos cuenta de que eso vende poco y que las audiencias bajan cuando explicamos los porqués. Estamos alargando en muchos casos los telediarios, los informativos. Los informativos antes eran de 20 minutos, pasaron a ser de media hora. Ahora no hay informativo que se precie que no esté en los 45 o 50 minutos. Realmente para ello hay que meter muchas imágenes que no son directamente informativas o de grandes contenidos informativos. Abusamos de los sucesos, abusamos de otro tipo de historias de entretenimiento que son lo que hace subir la audiencia. ¿Hasta dónde vale para conseguir audiencia para los informativos? ¿Podemos hacer algo para atraer a los jóvenes a consumir información? Es otro tema que a mí personalmente desde CNN Plus me preocupa y es un tema que también le pasa por ante la prensa escrita. Los jóvenes no consumen información, consumen poquísima información. Tenemos unas audiencias, por lo menos yo así lo declaro en CNN Plus, bastante maduras, excesivamente maduras en mi opinión. ¿Y cómo serán los informativos del futuro? Bueno, estos son una serie de temas que yo pongo encima de la mesa, por supuesto, para eso están los participantes. Yo solo quiero actuar un poco de suscitador, de impulsor y de moderador. Y voy a permitirme ahora presentar a los colegas, son ilustres colegas todos ellos, que nos han accedido a venir hoy a este aniversario y a formar parte de esta mesa redonda. A mi derecha, al extremo, está Jordi García Candau. Jordi García Candau es director general de la Televisión de Castilla-La Mancha. Está dirigiendo una de las televisiones autonómicas más cercanas a Madrid y lo está haciendo sin ruido y con acierto. Tiene unos informativos muy interesantes, de buena factura. Representa aquí a las televisiones públicas que yo llamo de segundo grado, o sea, una autonómica, en este caso una autonómica en una región que está controlada, yo creo que desde tiempo inmemorial, que yo desde luego no recuerdo que haya tenido otro color político por un político socialista, José Bueno en este caso. Jordi no es nuevo en esto, para nada en esto de la televisión. Jordi tuvo un puesto importantísimo. Jordi García Candau fue director general, igual algunos de los más jóvenes casi no lo recuerdan, pero fue director general de Radio Televisión Española, que realmente es el cargo, la gran picota nacional, es el puesto centrifugador donde, sometido a las enormes críticas que ha sometido la Dirección General de la Televisión Española. Es la primera televisión de España y Jordi García Candau la dirigió en una época. Será interesante ver su perspectiva sobre los informativos. José Javier Esparza está a su lado. José Javier Esparza es el crítico de televisión del Grupo Vocento. El Grupo Vocento es lo que antes se conocía como el Grupo El Correo Español del Pueblo Vasco, con sus periódicos regionales y el ABC en Madrid. Era interesante contar con algún crítico. Me interesaba que tuviéramos la opinión de la gente que ve mucha televisión y que juzga la televisión y que se atreve a juzgarla y que firma sus comentarios y que nos ve de otra manera, como nosotros no podemos vernos como nos ven a nosotros los críticos. Por lo tanto, hemos invitado a José Javier Esparza. José Javier Esparza probablemente, o casi toda seguridad, es el crítico de televisión más leído de España. O sea, yo creo que millones de personas pueden acceder a sus críticas todos los días en los periódicos del Grupo Correo. A su lado está Juan Pedro Valentín. Juan Pedro Valentín es director de los informativos de Telecinco.
Juan Pedro dirige unos informativos que, en mi opinión, están constituyendo un reverso de la moneda, probablemente la otra cara de los informativos de otras cadenas generalistas, como pueden ser Antena 3 o Televisión Española. Juan Pedro y su equipo creo que han sabido buscarse un hueco interesante en las noticias de televisión. Esto fue muy claro, en mi opinión, el año pasado, con motivo de dos historias muy importantes. Una primera, la catástrofe ecológica del Prestige. Telecinco supo ir a la noticia, mandó sus redacciones a la zona, hizo sus informativos desde la Cuesta de la Muerte y alcanzó con eso un gran prestigio y se notó mucho en los espectadores, porque hubo unas semanas, yo creo, un par de semanas por lo menos, o más, nos lo dirá Juan Pedro, que se puso al frente de los informativos en audiencia, los informativos de Telecinco. También pasó algo parecido con Telecinco, en mi opinión, en la guerra de Irak. En la cobertura de la guerra de Irak fue muy buena, y los informativos de Telecinco pagó un precio altísimo, Telecinco en la guerra. Uno de sus cámaras, José Couso, murió, como sabéis, en el ataque del Hotel Palestina. A su lado está Pedro Piqueras. Pedro Piqueras es periodista de larga trayectoria, una larga carrera de éxito en televisión y en informativos. Es presentador de Antena 3 Televisión. Actualmente presenta un programa que se llama en prime time 7 días, 7 noches. Ha dirigido los informativos de Antena 3 de fin de semana. Dirigió y presentó Espejo Público y fue una cara anteriormente muy conocida en los telediarios de Televisión Española. Tengo a mi lado a Manuel Soriano, director general de Telemadrid. Manolo acaba de llegar a la televisión procedente de la prensa escrita. Manolo tiene una larga carrera en la prensa escrita, empezó de reportero, ha sido de todo, ha sido director de medios, ha sido analista. Después de tantos años en la prensa escrita, dio un salto a la política, se pasó al otro lado, estuvo un tiempo trabajando con los políticos y ahora vuelve otra vez a la información en un cargo directivo, pero con mucha carga política. Manuel dirige Telemadrid, la gran autonómica de Madrid. Me interesa doblemente su opinión, por una parte como periodista profesional que viene de la prensa escrita y que ahora está en la televisión, y por otro lado también como un profesional que ha sido nombrado por políticos para el actual cargo y que al tiempo debe preservar la profesionalidad y la independencia de sus informativos. Telemadrid hace cosas muy interesantes en informativos, sobre todo recuerdo el formato que inventó Telemadrid de Madrid Directo, formato que ha sido copiado por muchas televisiones, un formato de gran éxito y muy interesante. Tengo aquí a mi izquierda a Emili Prado, es catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Barcelona. Emili representa en esta mesa el mundo universitario, la academia. También nos ha parecido interesante contar con la visión de un profesor, alguien también que está enseñando, que está formando a nuestros futuros periodistas en las aulas, que tiene tiempo para teorizar y para pensar en la televisión, en sus formatos y en el medio audiovisual. Por eso está aquí hoy. Y entonces además viene de Barcelona, cosa que hoy día es súper interesante, ¿no?, para que nos hable de lo que está pasando en Barcelona, pero es interesante tener a alguien también de la periferia y este papel lo representa perfectamente Emili Prado en la mesa. A su lado está Joaquín Estefanía. Joaquín Estefanía está hoy aquí, bueno, pues con un doble título, digamos, pero formalmente como director de la Escuela de Periodismo del País, Universidad Autónoma de Madrid. El País tiene ese máster de segundo ciclo con la Autónoma de Madrid, donde se forman a licenciados en otras carreras universitarias y pues, se forman en el oficio de periodistas, como sabéis. Pero Joaquín, sobre todo, es un hombre de prensa escrita. Joaquín ha ocupado durante, creo que 6 años, la dirección del País. Ha sido después director de opinión del País y me interesa mucho también su posición como persona procedente de los medios escritos y también como director de la Escuela de Periodismo del País. Además ha sido mi director unos cuantos años y eso une mucho. A su izquierda está Baltasar Magro. Baltasar Magro es director del Informe Semanal de Televisión Española. Estaba previsto que acudiera a esta convocatoria, estaba invitado, bienvenidos Baltasar, estaba invitado Pedro Roncal, que dirige los informativos de 24 horas de Televisión Española, pero ha tenido, por motivos personales, no ha podido venir y está con nosotros Baltasar Magro. Como digo, dirige Informe Semanal. Informe Semanal es un programa emblemático, absolutamente emblemático de la televisión en España. Ha cumplido hace poco 30 años. Todos los que estamos en las televisiones tenemos una cierta envidia de Informe Semanal. Ha sido una enorme escuela de periodistas. Hay periodistas por toda esta ciudad y por toda España de primer nivel que han pasado en algún momento de sus vidas profesionales por el Informe Semanal. Y por lo tanto es muy interesante contar primero con Baltasar Magro, que representa la primera televisión del país y además es el director de Informe Semanal de Televisión. Y por último, pero no último, Antonio San José. Bueno, Antonio San José es director de los informativos como sabéis, de CNN Plus. Para mí me es muy fácil y muy grato presentar a Antonio San José. Antonio San José es mi principal colaborador en CNN Plus y
el haber llegado a estos 5 años y todo lo que hemos hecho en estos 5 años, pues Antonio San José tiene muchísimo que ver con todo ello. Representa Antonio San José esta mañana en la mesa este modelo informativo de la información continua, esto que los norteamericanos han dado en llamar de una manera muy esquemática, pero muy interesante, 24/7. ¿Cómo se define un informativo 24 horas? 24/7, que es un modelo de que 24 horas, 7 días a la semana. Bueno, pues estamos aquí los de 24/7 representados por Antonio San José. No solo dirige los informativos de CNN Plus, también lo hace con los de Canal Plus. Sabéis, CNN Plus produce los informativos de Canal Plus y además tiene tiempo para dirigir y presentar a la noche el programa de entrevistas de CNN Plus Cara a Cara. Antonio San José es un hombre que empezó en la radio, tenía una gran vocación radiofónica, yo creo que todavía la tiene, pero bueno, ahora es el hombre de televisión. Ha pasado por Televisión Española y Antena 3, donde ha tenido cargos importantes, siempre en informativos. Bueno, entonces, aquí hay dos cosas que quería decir. No hay ni una sola mujer en esta mesa, lo cual me parece, me enrojece bastante y me acuso, y creo que si repetimos este acto, me gustaría repetirlo de vez en cuando, pues lo trataremos de arreglar. Es verdad que hay mujeres interesantísimas y potentísimas en los informativos de televisión. Es verdad que todavía, como ocurre en otros medios, no en televisión, sino también en prensa escrita o en la radio, en altos cargos directivos todavía hay pocas mujeres o casi ninguna. Y bueno, pues no tenemos ninguna mujer hoy con nosotros en esta mesa, lo cual no está bien. Tampoco intenté traer a alguien de las televisiones más periféricas, o la vasca o la catalana. Fundamentalmente lo intentamos mucho con la televisión de Cataluña. Se hace muy buena televisión en Cataluña. Era el momento del culebrón del nombramiento de director general. Estaba el tripartito en su primer lío, que era nombrar a quién iba a dirigir la radio y la televisión catalana, la corporación. Entonces, bueno, no se podía traer a los que habían sido elegidos por CIU, los que estaban a punto de ser elegidos no querían venir, al final nos falló la televisión catalana. Bueno, yo pediría a los ponentes de esta mañana, a los participantes en esta mesa, que fueran breves, en una primera intervención de no más de 5 minutos, y les pediría también, además de la brevedad y la agilidad máxima posible para poder luego entablar el debate, que fueran contundentes, que no se dejaran nada y que no convirtamos esta oportunidad de este debate en unos juegos florales, o sea, que sean lo menos juegos florales posible. Nos conocemos todos, sabemos todos de qué coge a la televisión, los informativos, o sea, es lo más sinceros posibles. Y tiene la palabra, sin más preámbulos, que yo creo que ya es suficiente, Jordi García Candau. Jordi. Muchas gracias. Buenos días. Quiero que mis primeras palabras sean de felicitación para el canal que hoy nos acoge. Y cualquiera podría pensar que forma parte de la cortesía esta primera afirmación, pero debo hacer un reconocimiento expreso, y es que a lo largo del día, aunque me acompaña en el despacho un montón de televisiones, un panel de varias televisiones, a lo largo del día, como digo, escucho y veo básicamente CNN Plus, lo cual no quiere decir que no atienda a otras televisiones, pero básicamente tengo siempre puesta la televisión CNN Plus. Y lo hago no por capricho, sino porque realmente es una televisión muy bien hecha. Algunas de las cosas que hoy podemos criticar no son aplicables a CNN Plus. Creo que es una fórmula muy bien diseñada, de gran interés, con una gran agilidad, y por tanto, si uno quiere estar muy al día de lo que está ocurriendo, la televisión de cabecera para cualquier responsable de un medio de comunicación hoy mismo es CNN Plus. Dicha esta afirmación dentro de la cortesía, como decía, o no solo de la cortesía, y como pedía Paco Basterra alguna afirmación rotunda, yo voy a empezar por una que no es la primera vez que hago y que en ocasiones se malinterpreta, pero es decir que la televisión en los últimos años de la dictadura franquista era mejor que la actual. Decir esto es fuerte, seguramente, pero si uno hace un análisis riguroso de lo que era la programación televisiva en aquellos años, y los siguientes también de la transición política, tanto en la UCD como en el PSOE, esta es una auténtica realidad. Otra cosa eran los informativos de aquella época franquista, donde no existía libertad y, por tanto, no es comparable. Hago abstracción o saco de mi afirmación los servicios informativos que tanto hoy nos
llaman a esta mesa redonda. Pero por lo que se refiere a la programación, sigo afirmando y reitero que la televisión de aquella época era mejor que la actual. Se ha deteriorado en los últimos años la televisión de manera grave, no solo las privadas, que nacieron en el año 90, sino también las públicas. Tanto la televisión nacional como las autonómicas se han deslizado peligrosamente por el camino del deterioro. Y si eso es así en la televisión en general, se podría decir algo parecido sobre los informativos. Si bien, por motivo distinto, debo decir que no es exactamente igual que en la época a la que me refería anteriormente. Si analizamos lo que nos planteaba la invitación, si estamos en el entretenimiento o no, yo haría una diferencia clara entre lo que son los llamados telediarios o informativos generales, de lo que son los programas informativos, que no son digamos, el contenido de dar noticias una detrás de otra, sino que son contenidos informativos, otros formatos informativos. Y si bien en los llamados informativos, aunque luego entraremos en algún detalle, razonablemente mantienen un cierto rigor y un cierto criterio periodístico, no es tanto así en los últimos tiempos en otros formatos llamados informativos en los que se está incurriendo en algún error grave desde mi punto de vista profesional. Hasta ahora, determinados formatos que se basaban en reportajes, hay algunas excepciones notables en la mesa, por cierto, los reporteros se dedicaban pues, desde el oficio de ver lo que se sucede y desde la profesión de contar lo que ven, ¿no? Hoy estamos más inmersos en algo que me parece más peligroso, que es perseguir, invadir la intimidad, entrar en unos territorios realmente poco periodísticos o poco rigurosos. Estamos más en hozar en las alcantarillas que en buscar, digamos, el criterio y el rigor informativo. Nos preguntan si contamos lo que creemos. Yo creo que contamos lo que creemos que está en función del interés de la audiencia. Cada mañana Sofrés nos dice a todos lo que hemos hecho, no solo en los programas de entretenimiento, sino también en los informativos. Y se analiza el minuto a minuto y eso es lo que acaba, digamos, se negará seguramente y muchos diremos, si tenemos que decirlo en otros ámbitos, diremos que no es cierto, pero hoy la información y en los informativos prima más el resultado que el criterio y el rigor informativo, que seguramente, si no estuviéramos sometidos al señor Sofrés, seguramente el resultado sería muy distinto. Contamos realmente lo que interesa al público y contamos también, en muchos casos, lo que nos dejan. Porque si analizamos, como decía antes Paco Basterra, creo que con cierto optimismo, que hemos retratado la guerra, por ejemplo, de Irak, la última guerra, hemos retratado sobre todo lo que nos han dejado retratar. Porque si esto nació de una burda manipulación, todo lo que ha sido la guerra, debemos decir que se ha preparado y se preparó durante un buen tiempo a los medios para que difundieran precisamente esos principios basados en la manipulación. Sobre todo esto, evidentemente, hay excepciones, pero estoy hablando desde la generalidad. Al pueblo había que darle lo que esperaba y algún país, en concreto Estados Unidos, lo que ha hecho es reafirmar la identidad de su territorio, de su Estado, con, digamos, esa fuerza militar que resulta, o le resulta, el mayor exponente de su cultura. Todo esto se ha retratado, todo esto se ha manipulado, todo esto se ha lanzado, pero con vetos importantes. Se ha intentado deslindar desde el principio todo aquello horroroso, todo aquello que podía ser, digamos, gravoso, la sangre, las imágenes aquellas tan impactantes que pudiera haber, aunque se han visto algunas, en líneas generales han hecho lo contrario, han intentado
que no viéramos los horrores de la guerra, porque evidentemente esto desde el punto de vista político y sobre todo cuando algunos de los líderes se tienen que someter a ciertos procesos electorales, influyen de manera grave en los contenidos informativos. Por lo que se refiere brevemente, que es lo que nos ha pedido Paco Basterra, a la presión política en la campaña electoral, y yo creo que hay que hablar no solo de la campaña electoral, sino de la presión política, tanto en los medios públicos como en los privados, se desarrolla desde el primer día del año hasta el último día del año. Otra cosa son las campañas electorales. Entre otras cosas, y algún especialista ahí en la mesa, en las campañas electorales no se ganan las elecciones. Las elecciones, si se tienen que ganar a través de los medios de comunicación, es en el día a día y no en 15 días. Cuando se llega a 15 días, digamos, la capacidad o la posibilidad de influir en un proceso electoral que tiene una televisión o el conjunto de las televisiones no es muy grande, es más bien pequeña, con lo cual digamos que hay que analizar la presión a lo largo del año y no tanto en la campaña electoral. Y en esto afecta por igual a los públicos como a los privados. Paco Basterra hablaba antes de la injerencia de los políticos en los medios públicos. La injerencia se desarrolla exactamente igual en los públicos que en los privados. Tienen maneras distintas, la capacidad quizá de influencia no sea exactamente de la misma dimensión, pero al final la influencia es inevitablemente tanto en un sector como otro. Hay muchas maneras de influir, no solo en la correa de transmisión de la política entre el poder político y aquellos que ostentan la responsabilidad de dirigir los medios públicos, como en los medios privados. Al margen de que si entramos en lo que sería la dependencia, no podríamos soslayar tampoco que el poder económico, los dueños de los medios privados, tienen también, sin duda, una influencia muy importante. La diferencia cuando llega una campaña electoral es que mientras los medios privados pueden organizar como quieren un seguimiento informativo electoral, desde debates del signo que quieran, si es que los candidatos quieren acudir, pero cualquier otro tipo de iniciativas informativas pueden plantear, así como organizar los informativos como ellos crean conveniente. En los públicos vienen tasados, tienes unos tiempos que distribuir, interviene la Junta Electoral Central o las juntas electorales de zona, de tal manera que hay un control más sobre el minutado que sobre los propios contenidos, que al final, y para hacer un reconocimiento expreso, normalmente las televisiones públicas acaban recogiendo exactamente lo que les piden las fuerzas políticas. No solo el gobierno, sino también la oposición, acaban recogiendo en esos minutados que se reparten equitativamente en función de los resultados de los procesos electorales anteriores a las fuerzas políticas que concurren a ese nuevo proceso. Por tanto, la presión existe, no solo en el público, en el privado, pero entiendo que la presión que se pueda analizar o, digamos, criticar no se reduce solo a los 15 días de campaña, sino a lo largo de un proceso electoral que va de cada 4 años en que se convocan unas elecciones a otras. En definitiva, y para resumir, creo que el deterioro general de la televisión también se ha notado en los informativos. Estamos más pendientes de los resultados del señor Sofrés que de los contenidos de los propios informativos. Creo que hoy no es explicable, en relación a otras etapas, la enorme cantidad de sucesos, por ejemplo, el morbo que producen los sucesos dentro de los informativos, y por tanto lo digo desde una cierta preocupación y con el ánimo de que en esta reflexión, aunque sé que no va a ser muy productiva, porque esto al final depende, como digo, de las empresas, no solo las públicas sino las privadas, nos vamos a encontrar con una cruda realidad. Y es que mientras las generalistas, que es la que estamos hablando en estos momentos, representamos algunos, tengamos que estar pendientes de los resultados de audiencia, el rigor y el criterio estará sometido más al resultado que a la cualificación profesional de los medios. Esta, afortunadamente, Paco, no es tu problema. Afortunadamente puedes hacer una televisión de calidad y de rigor, y que reconozco que soy un espectador habitual, porque Sofrés no está en tu cogote y naturalmente es una oferta dentro de una múltiple oferta de una televisión, y puedes permitirte hacer hoy, para mí, desde mi punto de vista, los mejores informativos de la televisión en España. Muchas gracias.
Gracias, Jordi. Me has dejado impactado con lo que la televisión de los últimos años de Franco era mejor que esta. Interesante. José Javier Esparza, crítico de televisión del Grupo Vocento. Buenos días a todos. Gracias, Paco. Bueno, aparte de la sensación extraña que me produce estar sentado a la izquierda de Jordi García Candau por primera vez en mi vida, y en fin, que es agradable en cualquier caso, y de sumarme también a su felicitación a CNN Plus por estos 5 años, yo querría exponer muy brevemente cómo se ve la cosa desde la butaca de un espectador. Bueno, desde la butaca de un espectador, lo primero que se constata es que hace 10 años, por ejemplo, los informativos eran, por así decir, la joya de la corona, es decir, eran el eje de la televisión. Y normalmente a una cadena se la juzgaba no tanto por sus programas,